Un malheur ne vient jamais seul. La desgracia nunca llega sola. Proverbio francés. Capítulo 14. Dios, ten piedad. Los susurros llegaron a nuestros oídos desde el santuario y la luz del fuego proyectaba sombras en los rostros de las estatuas alrededor. Bostezando, miré la más cercana, una mujer simple con mirada de aburrimiento supremo en el rostro. Empaticé con ella. Aún recuerdo mi primer intento. Le di al blanco de inmediato. El arzobispo se rió como solían hacerlo los ancianos al rememorar cuentos del pasado. Es más, justo me habían recogido de la calle. Acababa de cumplir 7 años y no tenía una curán en el bolsillo ni experiencia alguna a mi nombre. Nunca siquiera había sostenido un arco, y ni hablar de disparar una flecha. El viejo obispo lo llamó un acto de Dios. Mi esposo curvó los labios a modo de respuesta. Ya lo creo. Bostecé de nuevo. El oratorio era sofocante y el atuendo de lana que vestía, recatado, parduzco y deliciosamente cálido, no ayudaba ni un poco. Mis párpados se cerraban por su propia cuenta. Sería un acto de Dios que soportara la misa sin roncar. Después del fiasco de la biblioteca, había pensado que era prudente aceptar la invitación de mi marido a la misa de la tarde. Aunque no sabía si él creía mi historia y la de Ansel sobre la enseñanza de las Escrituras, él había adoptado la idea y yo había pasado el resto del día memorizando versículos. El castigo más diabólico de todos. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que pelea, había recitado él, mirándome con molestia y esperando que yo repitiera el versículo. Todavía estaba fastidiado por nuestra discusión anterior. La lluvia y los hombres son una molestia. Él había fruncido el ceño, pero había continuado. Quien la domine podrá dominar el viento y sostener aceite en la mano. Quien la domine, algo sobre aceite y una mano, sacudí las cejas con expresión traviesa. ¡Qué el risque! ¿Qué clase de libro es? Él me interrumpió antes de que pusiera en duda su honor, endureciendo la voz. El hierro con hierro se pule y el hombre pulirá el semblante de su amigo. El hierro con hierro se pule, así que estás actuando como un imbécil porque yo también soy un trozo de metal. Y así había proseguido. Siendo sincera, la invitación a misa había sido un alivio grato. El arzobispo sujetó el hombro de mi esposo con otra risita afable. Por supuesto que no le di ni por asomo al blanco en mi segundo intento. Lo hizo mejor que yo. Tardé una semana en darle al blanco. Tonterías. El arzobispo sacudió la cabeza, sonriendo ante el recuerdo. No olvido tu talento natural. Tenías bastante más talento que el resto de los novatos. El tintineo proveniente del campanario evitó que cayera sobre la chimenea. Ah, el arzobispo, quien por lo visto había recordado dónde estaba, dejó caer la mano y acomodó la tela sobre su cuello. La misa está a punto de comenzar. Si me disculpáis, debo ir con el resto de los asistentes. Hizo una pausa en la salida y endureció la expresión. Y recuerda lo que hemos hablado esta tarde, capitán Digay. Precisa una vigilancia más estricta. Mi esposo asintió, ruborizándose. Sí, señor. Caminé y me detuve a su lado en cuanto el arzobispo se marchó. ¿Vigilancia más estricta? ¿Qué diablos significa eso? Nada. Tosió con prisa y extendió el brazo. Vamos. Pasé a su lado hacia el santuario. A la mierda con la vigilancia más estricta. Iluminado por cientos de velas, el santuario de Saint-Cécile parecía salido de un sueño o de una pesadilla. Más de la mitad de la ciudad se había reunido en la sala amplia para oír el sermón del arzobispo. Los que eran lo bastante adinerados como para asegurarse sus asientos lucían prendas elegantes y joyas, vestidos y trajes borgoña oscuro, amatista y esmeralda con dobladillo dorado y mangas de encaje, manguitos de piel y pañuelos de seda. Las perlas brillaban luminiscentes desde sus orejas y los diamantes centellaban ostentosos desde sus gargantas y muñecas. En la parte trasera del santuario estaba el sector más pobre de la congregación, con rostros solemnes y sucios, las manos juntas. También había un grupo de chasseurs con chaquetas azules entre los que estaba Jean-Luc. Nos hizo señas para que fuéramos allí. Maldije en silencio cuando mi esposo accedió. ¿Permanecemos de pie durante toda la misa? Me miró sospechosamente. ¿Nunca has asistido a misa? Claro que sí, mentí, hundiéndome en mi lugar mientras él continuaba guiándome hacia adelante. Hubiera deseado tener puesta una capucha. Había más personas allí de las que había imaginado. Presuntamente, ninguna era una bruja, pero uno nunca sabía. Después de todo, yo estaba allí. 1 o 2 veces. Ante su expresión incrédula, señalé la extensión de mi cuerpo. Soy una criminal, ¿recuerdas? Discúlpame por no memorizar cada proverbio y aprender cada regla. Puso los ojos en blanco y me empujó los últimos escalones.
Los Chaucers permanecen de pie como acto de humildad. Pero yo no soy una Chaucer, gracias a Dios. Jean-Luc se apartó para hacernos sitio y mi autoritario esposo me obligó a colocarme entre los dos. Sujetaron sus antebrazos a modo de saludo con sonrisas tensas. No sabía si nos acompañaríais o no, debido al fiasco de esta tarde. ¿Cómo se ha tomado la noticia su eminencia? No nos ha culpado. Entonces, ¿a quién ha culpado? Mi esposo colocó sus ojos en mí durante un segundo más que breve antes de mirar de nuevo a Jean-Luc. A los novicios que hacían guardia. Los han retirado de sus puestos. Y con todo derecho. Sabía que no debía corregirlo. Por suerte, su conversación terminó cuando la congregación se puso de pie y comenzó a cantar. Mi esposo y Jean-Luc se unieron de inmediato mientras el arzobispo y sus auxiliares entraban en el santuario. Avanzaban por el pasillo y hacían una reverencia ante el altar. Desconcertada e incapaz de comprender una palabra de su horrorosa balada, me inventé mi propia letra. Puede que incluyera a una camarera llamada Lydie. Mi esposo frunció el ceño y me empujó con el codo mientras todos guardaban silencio de nuevo. Aunque no podía asegurarlo, los labios de Jean-Luc temblaron como si intentara no reír. El arzobispo se giró para hablarle a la congregación. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, respondieron al unísono. Observé con fascinación mórbida mientras el arzobispo alzaba los brazos extendidos. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados y preparémonos para celebrar los misterios sagrados. Un sacerdote a su lado alzó la voz. Dios, ten piedad. Has sido enviado para curar los corazones arrepentidos, prosiguió el arzobispo. Dios, ten piedad. La congregación se unió a su voz. Dios, ten piedad. Has unido las naciones bajo la paz del reino de Dios. Dios, ten piedad. ¿La paz del reino de Dios? Resoplé y crucé los brazos. Mi esposo me empujó con el codo otra vez y movió los labios para formar la palabra. Basta. Clavó sus ojos azules en los míos. Hablo en serio. Jean-Luc sin duda ahora sonreía. Dios, ten piedad. Has venido con tu palabra y tus sacramentos a fortalecernos en la santidad. Dios, ten piedad. Dios, ten piedad. Vendrás en tu gloria con la salvación para tu pueblo. Dios, ten piedad. Dios, ten piedad. Incapaz de contenerme, susurré, hipócrita. Mi esposo parecía a punto de estallar. Su rostro se había enrojecido de nuevo y una vena latía en su garganta. Los Chaucers de alrededor nos fulminaban con la mirada o se reían. Los hombros de Jean-Luc temblaron con su risa silenciosa, pero la situación no me resultó graciosa como antes. ¿Dónde estaba la salvación de los míos? ¿Dónde estaba nuestra piedad? Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y concédenos la vida eterna. Amén. De inmediato, la congregación comenzó a cantar otra canción, pero dejé de escuchar. Observé al arzobispo alzar las manos hacia el cielo, cerrar los ojos y perderse en la canción. Mientras Jean-Luc sonreía y empujaba con el codo a mi esposo cuando cantaban la letra errónea. Mi esposo se reía a regañadientes y lo apartaba. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, cantaba el niño que teníamos enfrente. Sujetaba la mano de su padre y se balanceaba con la cadencia de las voces. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, escucha nuestra plegaria. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra plegaria. Al final de mi sesión de tortura de los proverbios, había oído un versículo que no había comprendido. Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? Significa que el agua es como un espejo, había explicado mi esposo, frunciendo levemente el ceño. Nos devuelve el reflejo de nuestro rostro. Y nuestra vida, el modo en que vivimos, las cosas que hacemos, miraba sus manos, incapaz de mirarme a los ojos, reflejan nuestro corazón. Explicado de ese modo, tenía sentido. Sin embargo, miré a los fieles de alrededor, a los hombres y a mujeres que suplicaban piedad y pedían mi sangre a gritos con el mismo aliento. ¿Cómo era posible que ambas cosas habitaran en sus corazones? Se aclaró la garganta y se obligó a mirarme. Sus ojos azules brillaron con sinceridad, con arrepentimiento. No debía haber gritado. En la biblioteca. Lo siento. Nuestra vida refleja nuestro corazón. Sí, explicado de ese modo tenía sentido, pero aún no lo comprendía. No comprendía a mi esposo. No comprendía al arzobispo, o al niño bailarín, o a su padre, o a Jean-Luc, o a los Chaucers, o a las brujas o a ella. No comprendía a ninguno. Consciente de los ojos de los Chaucers sobre mí,
Dibujé una sonrisa forzada y le di un golpecito en la cadera a mi esposo, fingiendo que todo había sido un espectáculo planeado. Una broma, que había estado provocándolo para obtener una reacción. Que no era una bruja en misa, de pie entre mis enemigos y adorando al Dios de otros. Nuestra vida refleja nuestro corazón. Tal vez eran todos hipócritas, pero yo era la más hipócrita de todos. Capítulo 15. Madame Level Raid. La noche siguiente cayó la primera nevada del año. Me incorporé en el suelo, peiné hacia atrás mi cabello sudoroso y observé los copos de nieve flotando por la ventana. El ejercicio era lo único que funcionaba con los nudos de mi espalda. Después de toparse conmigo en el suelo durante la noche, Lu había reclamado la cama. No me había invitado a compartirla. No me quejé. Aunque mi espalda dolía, el ejercicio mantenía mi irritación a raya. Había aprendido rápido que contar no funcionaba con Lu, en especial, después de que ella comenzara a contar a la par conmigo. Cerró el libro que leía sobre el escritorio. Esto es una absoluta tontería. ¿El qué? El único libro que he encontrado en esa biblioteca despreciable sin las palabras santo o exterminación en el título. Lo alzó para que lo viera. El pastor. Prácticamente me reí. Había sido uno de los primeros libros que el arzobispo me había permitido leer. Una recopilación de poemas pastorales sobre el arte de Dios en la naturaleza. Caminó hacia mi cama, la suya, con expresión contrariada. Excede mi comprensión cómo es posible que alguien escriba 12 páginas sobre el césped. Eso es un verdadero pecado. Me puse de pie y me acerqué. Ella me miró con cautela. ¿Qué haces? Te enseñaré un secreto. No, no, no. Retrocedió rápido. No me interesa tu secreto, por favor. Frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza, pasé a su lado hasta la cabecera de mi cama. Deja de hablar. Para mi sorpresa, obedeció y me observó con desconfianza mientras yo movía la cama lejos de la pared. Avanzó con curiosidad cuando expuse el pequeño agujero áspero que había detrás. Mi bóveda. A los 16 años, cuando Jean-Luc y yo habíamos compartido aquel cuarto, cuando habíamos sido más cercanos que un par de hermanos, había cavado el agujero en la pared, desesperado por tener un lugar propio. Un lugar en el que esconder partes de mí mismo que prefería que él no hallara. Después de todo, quizás nunca nos habíamos sentido tan cercanos como hermanos. Lu giró el cuello para ver, pero obstruí su visión y hurgué entre los artículos hasta que mis dedos rozaron el libro familiar. Aunque el lomo había comenzado a romperse por el uso, el hilo plateado del título permanecía inmaculado. Se lo entregué. Toma. Lo aceptó con cautela y lo sostuvo entre dos dedos como si fuera a morderla. Vaya, esto es inesperado. La Viernes CPMR alzó la vista de la cubierta con los labios fruncidos. La vida efímera. ¿De qué trata? Es una historia de amor. Alzó las cejas velozmente e inspeccionó la cubierta con interés renovado. Sí, sí. Asentí, mordiéndome el interior de la mejilla para evitar sonreír. Está escrito con buen gusto. Los personajes pertenecen a reinos en guerra, pero se ven obligados a trabajar juntos cuando descubren el plan del villano para destruir el mundo. Se desprecian al inicio, pero con el tiempo dejan a un lado las diferencias, y es erótica, ¿verdad? Sacudió las cejas con expresión traviesa y hojeó las páginas hasta el final. En general, las escenas de amor están al final. ¿Qué? Mi necesidad de sonreír desapareció y tiré del libro en sus manos. Ella hizo lo mismo. Claro que no, respondí, intentando recuperar el objeto. Es una historia que analiza la construcción social de la humanidad, que interpreta el matiz del bien contra el mal y explora la pasión de la guerra, el amor, la amistad, la muerte. ¿La muerte? Sí. Los amantes mueren al final. Ella retrocedió y logré arrebatarle el libro. Mis mejillas ardían. Nunca debería haberlo compartido con ella. Por supuesto que no lo apreciaría. No apreciaba nada. Esto ha sido un error. ¿Cómo puedes adorar un libro que termina con la muerte? No termina con la muerte. Los amantes mueren, sí, pero los reinos superan su enemistad y forjan una alianza. Termina con esperanza. Ella frunció el ceño, nada convencida. No hay nada esperanzador en la muerte. La muerte es muerte. Suspiré y coloqué el libro de nuevo dentro de mi bóveda. De acuerdo. No lo leas. No me importa. Nunca he dicho que no quisiera leerlo. Extendió una mano con impaciencia. Pero no esperes que me genere una extraña devoción evangélica. La historia suena deprimente, pero no puede ser peor que el pastor. Sujeté la Viernes CPMR con ambas manos, vacilando. No hay descripciones del césped. Un punto clave a su favor. A regañadientes, le entregué el libro. Esta vez,
Ella lo aceptó con cuidado y observó el título con nuevos ojos. La esperanza se encendió en mi pecho. Me aclaré la garganta y miré detrás de ella a la muesca en la cabecera de la cama. Y tiene una escena de amor. Ella se rió y hojeó las páginas con entusiasmo. No pude evitarlo. Yo también sonreí. Alguien llamó a la puerta una hora después. Me detuve en el cuarto de baño, con la camisa a medio poner, la bañera a medio llenar. Lu emitió un sonido exasperado desde la habitación. Me vestí y abrí la puerta reparada del baño mientras ella lanzaba la viernes epémere sobre la cama y dejaba caer las piernas. Apenas tocaban el suelo. ¿Quién es? Ansel. Masculló un insulto y bajó de un salto. Llegué antes que ella y abrí la puerta. ¿Qué pasa? Lu lo fulminó con la mirada. Me gustas, Ansel, pero más te vale tener un buen motivo. Emily y Alexandra acaban de tener un momento y juro que, si no se besan pronto, literalmente me voy a morir. Ante la confusión de Ansel, sacudí la cabeza reprimiendo una sonrisa. Ignórala. Él asintió, aún desconcertado, antes de hacer una reverencia veloz. Madame Lebel está abajo, capitán. Exige hablar con Madame Digay. Lu se retorció debajo de mi brazo. Me aparté antes de que pudiera pisarme o morderme. Una experiencia que había aprendido del tiempo compartido en el río. ¿Qué quiere? Lu cruzó los brazos y apoyó el cuerpo contra el marco de la puerta. ¿Le has dicho que se fuera al infierno? Lu, advertí. Se niega a marcharse. Ansel se movió incómodo. Dice que es importante. Muy bien, entonces. Supongo que Emily y Alexandre tendrán que esperar. Trágico. Lu me apartó con el codo para tomar su capa. Luego, se detuvo abruptamente y arrugó la nariz. Además, Chas, apestas. Bloqueé su paso. Resistí la necesidad de alterarme. O de olerme. No irás a ninguna parte. Claro que sí. Pasó a mi lado arrugando la cara y sacudiendo una mano frente a su nariz. Me molestó. Sin duda no olía tan mal. Ansel acaba de decir que no se marchará hasta verme. Con decisión, extendí la mano detrás de ella, rocé mi piel sudorosa contra su mejilla y tomé mi abrigo. No se movió. Solo giró la cabeza para fulminarme con la mirada, entrecerrando los ojos. Con nuestros rostros separados por centímetros, resistí las ganas de acercarme e inhalar. No para olerme, sino para olerla a ella. Cuando no estaba deambulando por la enfermería, olía bien a canela. Tosí y coloqué los brazos en mi abrigo. Mi camisa, aún empapada de sudor, subió y se arrugó contra mi piel. ¡Qué incómodo! Ella no debería estar aquí. Terminamos nuestro interrogatorio ayer, y no nos había servido de mucho. Madame Lebel era tan escurridiza como Lu. Después de haber revelado por accidente el verdadero nombre de la bruja, había permanecido callada y cautelosa. Sospechosa. El arzobispo se había puesto furioso. Había tenido suerte de que no la retuviera para ir a la hoguera, junto a Lu. Tal vez quiera hacer otra propuesta, dijo Lu, ajena a la precariedad de su situación. ¿Otra propuesta? Para comprarme para el Belros. Fruncí el ceño. La compra de seres humanos como propiedad es ilegal. No te dirá que está comprándome. Dirá que está ofreciéndome un contrato, para entrenarme, embellecerme, darme una habitación y pensión completa. Así es como las personas como ella se escurren entre las grietas. Elise vive de esos contratos. Hizo una pausa, inclinando la cabeza a un lado. Pero es probable que sea algo irrelevante ahora que estamos casados. A menos que no te importe compartir. Abotoné mi abrigo con silencio tenso. No quiere comprarte. Pasó a mi lado con una sonrisa traviesa y limpió una gota de sudor de mi sien. Vamos a averiguarlo. Madame Lebel esperaba en el vestíbulo. Dos de mis hermanos estaban de pie a su lado. Con expresiones cautelosas, parecían inseguros de si ella era bienvenida a esa hora. La torre implementaba toques de queda estrictos. Sin embargo, ella estaba de pie entre ellos con calma, con el mentón en alto. Dibujó en su rostro, que había sido excepcionalmente hermoso, pero ahora estaba avejentado y tenía arrugas delgadas alrededor de sus ojos y boca, una sonrisa amplia al ver a Lu. Lois. Extendió los brazos como si esperara un abrazo de parte de Lu. Estuve a punto de reír. Qué espléndido ver que gozas de tan buena salud, aunque los moretones en tu rostro son horrorosos. Espero que nuestros amables anfitriones no sean los responsables. Toda inclinación por reír murió en mi garganta. Nunca le haríamos daño. Ella posó los ojos en mí y unió las manos con placer fingido. Qué maravilloso verlo de nuevo, capitán Digay. Por supuesto, por supuesto. Debería haberlo supuesto. Usted es demasiado noble,
¿cierto? Sonrió, exponiendo sus dientes blancos antinaturales. Disculpadme por la hora, pero necesitaba hablar de inmediato con Lois. Espero que no os moleste que me la lleve un momento. Lu no se movió. ¿Qué quieres? Preferiría hablar en privado, querida. La información es bastante sensible. Intenté hablar contigo ayer después del interrogatorio, pero mi acompañante y yo vimos que estabais ocupados en la biblioteca. Nos miró con una sonrisa cómplice, se inclinó hacia adelante y susurró: nunca interrumpo una pelea de pareja. Es una de las reglas que siempre cumplo. Lu abrió los ojos de par en par. No ha sido una pelea de pareja. No. Entonces, quizás estés dispuesta a reconsiderar mi oferta. Resistí la necesidad de interceder entre ambas. Debe marcharse. Tranquilo, capitán. No planeo secuestrar a su esposa. Todavía. Ante mi expresión, ella guiñó un ojo y se rió. Pero insisto en hablar con ella en privado. ¿Hay alguna habitación que Madame Digge y yo podamos usar? Señaló a los Chasseurs alrededor. ¿Algún lugar menos congestionado, quizás? En ese instante, el arzobispo irrumpió en el vestíbulo con su gorro de dormir puesto. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Acaso no tenéis deberes que cumplir? Abrió los ojos de par en par al ver a Madame Lebel. Helen, qué desagradable sorpresa. Ella hizo una reverencia. Lo mismo digo, su eminencia. Me apresuré a hacer una reverencia, colocando una mano sobre mi corazón. Madame Lebel ha venido a hablar con mi esposa, señor. Sí, su mirada no vaciló. Miró a Madame Lebel con intensidad ardiente, presionando los labios en una línea recta. ¡Qué pena! Extrajo un reloj de bolsillo. La iglesia cierra sus puertas en aproximadamente 3 minutos. La risa de Madame Lebel fue frágil. La iglesia no debería cerrar sus puertas, ¿verdad? Son tiempos peligrosos. Madame, debemos hacer lo posible para sobrevivir. Sí. Posó rápidamente los ojos en Lu. Debemos. Hubo silencio mientras todos intercambiábamos miradas fulminantes, tensos e incómodos. Lu se movió y yo contemplé la posibilidad de sacar a Madame Lebel por la fuerza. Aunque afirmara lo contrario, la mujer había dejado claro su propósito y yo estaba dispuesto a quemar el Belros hasta los cimientos antes de permitir que Lu se convirtiera en cortesana. Le gustara o no, ella había hecho una promesa ante mí primero. 2 minutos, dijo cortante el arzobispo. Madame Lebel retorció su rostro. No me iré. El arzobispo alzó la cabeza hacia mis compañeros y ellos se aproximaron, con el ceño fruncido, divididos entre seguir órdenes y expulsar a la mujer del establecimiento. Yo no padecía esa disyuntiva. Avancé y cubrí a Lu. Sí, lo hará. Algo se encendió en los ojos de Madame Lebel mientras me observaba. Su desdén vaciló. Antes de que pudiera echarla de la torre, Lu me tocó el brazo y susurró: vamos. Luego, varias cosas ocurrieron al mismo tiempo. Un resplandor desquiciado apareció en los ojos de Madame Lebel ante la palabra de Lu y se abalanzó hacia ella. Más rápida que una serpiente al ataque, la aplastó entre sus brazos. Movió rápido los labios junto al oído de Lu. Furioso, aparté a Lu en el mismo instante en que Ansel saltaba para controlar a Madame Lebel. Mis compañeros se unieron a él. Sujetaron los brazos de la mujer a su espalda mientras luchaba por regresar junto a Lu. Esperad. Lu se sacudió en mis brazos, retorciéndose hacia ella, con la mirada salvaje, el rostro pálido. Decía algo: esperad. Pero la habitación se había sumido en el caos. Madame Lebel gritaba mientras los Chasseurs intentaban arrastrarla fuera del edificio. El arzobispo señaló a Lu antes de avanzar a toda prisa. Sácala de aquí. Obedecí. Sujeté la cintura de Lu con más fuerza y la alcé hacia atrás. Lejos de la mujer enloquecida. Lejos del pánico y la confusión de la sala, de mis pensamientos. ¡Para! Lu pateaba y golpeaba mis brazos, pero yo la sujeté más fuerte. He cambiado de opinión. Permíteme hablar con ella. Suelten. Pero ella había hecho una promesa, y no iría a ninguna parte. Para más contenido suscríbete y dale like.